Muy buenas a todos, mi nombre es Eduardo Molina, estoy matriculado en el SEAT Palmira, identificado con número de cédula 1113-680-599, y pues pasaré a hacer la apertura a la actividad pedida por la rúbrica, la cual es la organización y edición y filmación de un video, exponiendo pues en sí la definición bajo mi propio criterio del significado o concepto de la palabra cultura. Se nos ha dicho o se nos indica en la rúbrica que podríamos utilizar ciertas preguntas ordenadoras para pues el orden de la exposición, ¿no? Y pues, comenzaré con las respuestas a las preguntas. Se nos recomendó también que hiciéramos, pues si queríamos, ¿no? Por organizar la exposición, un Prezi, un PowerPoint, pero pues yo siento que no. Yo siento de que quiero dar mi opinión, a mi criterio de las preguntas generadoras según lo que hemos estado viendo en la asignatura, y pues vamos a darle pie a esto. La primera pregunta es, ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? El significado que se le otorga a la cultura en la antropología. En antropología tiene un gran, lo podría definir yo, mis propias palabras, que tiene un gran significado, partiendo del mero hecho de que tenemos muchas subramas que se basan en el estudio particular de, no sé, ciertas especificaciones de lo que podríamos catalogar o enmarcar como cultura. Entonces, pues para definirlo yo, ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Su significado que le otorga a la cultura en la antropología es el estudio de la antigüedad humana. Pues para resumirlo, para yo no tener que encasillarme a decir, no sé, ¿qué les podría decir yo? Ejemplos. El significado de la cultura en la antropología va variando de símbolos, teologías, mm, antigüedad de restos humanos, etc., etc. Entonces, para encasillarlo y dar una explicación rápida del significado de la cultura, pues yo remarco que es eso, es el estudio de la antigüedad humana. ¿Cómo se estudia? Por la manera y sistemas que tuvieron los que estuvieron antes de nosotros, valga la redundancia. Seguimos. Según la lectura, explique a qué se refiere el proceso de inculturación. Nos recomendó hacer una lectura y pues inculturación. Según la lectura, el proceso de inculturación prácticamente es el conocimiento social hereditario. ¿Sí? Estamos basándonos en que muchas de las cosas que aprendemos, que vemos día a día, que la gente aprende de nosotros y que nosotros enseñamos, muchas cosas, muchas de estas informaciones son dadas de a gusto, son dadas de adrede, y otras se aprenden involuntariamente. Para resumirlo, en culturación es la transmisión hereditaria del significado de nuestros conocimientos, de lo que aprendimos de los viejos aprendieron de sus viejos, nosotros le enseñaremos a los hijos le enseñarán a sus hijos y ellos a los de ellos, y así sucesivamente. Con el paso del tiempo, la gente cambia, ¿sí? En la lectura hablábamos de que no era obligatorio de que cada persona siguiera el mismo dictamen. Obviamente cada quien tiene su criterio propio y se amolda a lo que le enseñan. Tienes tu libre albedrío y puedes decidir si quieres seguir haciendo lo mismo que tus antepasados o quieres hacer un cambio. Disculpe. Entonces prácticamente es eso. Inculturación es la transmisión de la información cotidiana. Hay muchas cosas que pueden definir como cultura, no solamente costumbres, dialecto, religión, creencias. Podríamos definir como cosas cotidianas de nuestra sociedad. Un ejemplo aquí en Colombia, que la gente por lo regular, muchas veces antes de comer bendice la comida. Entonces los niños ven eso, los niños son siempre como, valga la palabra coloquial, una especie de esponjita. Cuando son pequeños se absorben todo eso que nosotros hacemos. Entonces cuando el niño crezca va a bendecir la comida. Cuando el niño creció y tuvo un hijo, el hijo va a ver que el niño, como padre, disculpen, bendice la comida y él también lo va a bendecir. Cosas como esas son inculturación, disculpen. Definiéndolo de nuevo y repitiendo reiterativamente, valga la redundancia,
transmisión hereditaria de los conocimientos de forma voluntaria e involuntaria. A partir de las respuestas anteriores menciona algunas de las expresiones culturales, fiestas, rituales, oficios, eh, entre otros, que sean relevantes al carácter del lugar donde viven. Pues yo vivo aquí en Palmira y realmente no es muy usual ver algo típico. Tenemos la cultura malagana que es de Palmira, pero que nosotros hagamos algo típico de aquí, solo de La Palma, no es difícil. Hacemos lo típico de todo el país, 31 de octubre, el Día de las Velitas y el Año Viejo, 31 de diciembre. Saliéndome un poquito de mi contexto social y regional, quiero hacer énfasis, por lo menos aquí en Colombia se ve en los llanos, en los lados de Pasto, me parece, si no estoy mal, ahí me corrigen cualquier cosa, se goza de algo que se llama el Carnaval de Blancos y Negros, y eso es una de las fiestas culturales. Oficios, oficios de Palmira, hay una parte que se llama Cartago aquí en el valle, y en Cartago pues se goza de cosas como lo que es el bordado. Son muy buenos bordando. Es algo que se ha transmitido en esa ciudad desde que yo tengo memoria y es algo que me comentan mis mayores. Rituales. Aquí en Palmira un ritual. Se podría catalogar que cada vez que llega una fecha especial para los religiosos, metiéndome un poquito en campos de la teología, estamos hablando de la Semana Santa, que es algo global para toda la religión católica y cristiana y personas que creen en el Dios Jesucristo. Aquí en Palmira por lo menos se goza de que la gente vaya hasta la ciudad de Buga, adorar al símbolo religioso, teológico que se conoce como el Milagroso. Algunas personas se van en vehículo, otras personas se van a pie y los más pertenecientes a la idiosincrasia catálogo yo como extremista teológica, se van de rodillas. Entonces paso a la siguiente pregunta, la última pregunta. ¿Por qué el concepto de cultura en sí? ¿Por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académico? Es una pregunta siento yo que es una pregunta abierta. Me están preguntando la importancia de por qué es pertinente para mi formación y mi campo de estudio. Difícil yo poder encasillar por qué la antropología. Esencialmente porque, aunque no una de las subramas de la antropología, todo lo que se considera o se catalogue como una cultura es sistematizada, ya sea que la gente lo haga de forma voluntaria o involuntaria. Todo lo que sea catalogado como un sistema puede ser analizado, modificado por un ingeniero en sistemas. Realmente eso es lo que nosotros estudiamos los sistemas, que va muy arraigado de la parte de la informática, sí, pero pues no es ingeniería informática, es ingeniería en sistemas. Nosotros estudiamos, catalogamos, generamos mantenimiento, creamos, eliminamos y modificamos cualquier tipo de sistema. En base a eso, pues las culturas, civilizaciones y posiciones, posturas, ideas de la antropología, de los campos de estudio entre la antropología y la misma antropología puede ser catalogada y sistematizada. Por eso pienso que ello es importante, pero más importante que eso, a mi criterio propio. Ahí les acabé de dar la explicación global, a mi criterio propio. Hace poco escuché un antropólogo. El caballero ya tiene sus años de haber partido en este mundo. El video es viejito, realmente el video es viejito, es a blanco y negro incluso. Me tendré que disculpar de antemano porque no conozco, sí lo conozco, pero de momento no recuerdo el nombre del antropólogo. Y la postura que él toma frente a la antropología, la filosofía y su criterio realmente me llegó. Y sentí que lo podía asociar sin ningún problema con mi campo de formación. Entonces, la pregunta es por qué el concepto cultural en sí la antropología es relevante para su campo de formación académico.
Cuando estudias antropología y comienzas a hacer trabajo de campo, hablándolo desde mi perspectiva de área académica, cuando yo estudio la antropología, estoy aprendiendo la antropología y voy a hacer un trabajo de campo de mi labor, ya sea la innovación, gestación, invención de cualquier tipo de artefacto técnico, informativo, se coloca en juego lo que el caballero estaba diciendo, el antropólogo que estoy citando, me disculpan por el nombre, él decía que los objetos técnicos se catalogan de dos maneras: objetos técnicos abiertos, objetos técnicos cerrados. Él decía que los objetos técnicos cerrados son los cuales se crean, cumplen su finalidad y caducan, llegan a su final. Y este proceso no se renueva, porque para eso se creó, para que cumpliera un objetivo y ya no insistiera más. Decía también que muchas veces estos objetos técnicos cerrados son objetos ostentosos, objetos carentes de un mayor propósito continuo a largo plazo, objetos con una sola finalidad, objetos reciclables, desechables. Lo catalogaba así como un objeto técnico cerrado. Desde la postura de un ingeniero en sistemas, discúlpenme ahorita, pero eso se cataloga como una clase de sistema en específico. No me acuerdo de momento tampoco cómo se llama, me disculpan. Se basaba en que un sistema nace, se gestiona y caduca. Otro vuelve y nace, se gestiona y caduca, pero el sistema no se renueva, no se modifica, no se optimiza. Cuando hablamos de un objeto técnico abierto era más diferente, era más profundo. Él decía que un objeto técnico abierto es algo que trasciende su objetivo, se adapta, evoluciona, se reutiliza para su objetivo. Es un objeto que no tiene como en sí una finalidad. El objeto es finito, me corrijo ahí, pero la finalidad puede ser modificada para seguir reutilizándose. Él decía que los objetos abiertos, y ya comenzó a rozar con ramas de la filosofía, ramas muy profundas, a mi parecer. Él decía que la diferencia de un objeto cerrado a un objeto abierto en sí es lo que yo estoy definiendo. El uno cumple su objetivo y no se utiliza. El otro cumple su objetivo, puede seguir utilizándose, puede adaptarse, puede mejorar, puede seguir en continuo funcionamiento. Pero algo que me pareció a mí a mucha pertinencia desde un punto filosófico, un poquito más alejado de la antropología, pero todo es concluyente en la cultura, ¿sí? En el origen, en la historia, en la antigüedad. ¿Por qué razón? Porque desde que el hombre tiene invención de su conocimiento, desde que descubrimos el fuego, sí, hemos tenido objetos cerrados. Ejemplo, el fuego es un objeto cerrado. Echas leñas, prendes con una hogaza, frotas unas piedras, se generaba el fuego se apagaba, quedaba carbón. El carbón se podía utilizar otra cosa, pero ya no podía generar más fuego, entonces era un catálogo, un objeto cerrado. El martillo, la porra, un mazo de piedra, era un objeto técnico abierto. ¿Por qué razón? Porque era un objeto hecho con un propósito muy profundo, y que un palo con piedra podía modificarse. La piedra se podía pulir para hacerla más filosa. El mango se podía adaptar para hacerlo más largo. Se modificaba, trascendía el objeto. Pero en sí lo que hace realmente un objeto abierto es la finalidad con la que se hace. El antropólogo definía que era un objeto abierto en una de sus líneas más puras de la esencia del yo. Fue hecho con una finalidad y solo para cumplir esa finalidad. Es algo útil, es algo técnico, es algo que no es ostentoso, que no carece de más utilidad, más de la utilidad para la que fue hecho. Discúlpeme, ahí me enredo con las palabras. Y cuando yo estuve leyendo eso, estuve viendo esto, entendí que hoy, por lo menos, voy a dar un ejemplo cotidiano. Un carro es un objeto, a mi criterio, es un objeto cerrado. Un carro solo sirve para el movimiento. No importa que la gente le quiera colocar el mejor estéreo, no importa que la gente quiera ver televisión en el carro, no importa que el carro sea de último lujo. Es algo ostentoso, es algo que solo sirve para un
solo fin, y es transportarse. Ahí no cambia su finalidad. Algo hecho en la esencia, en la más pura esencia de yo, como un objeto técnico abierto. En un computador es una torre, disculpen. Sí, un computador. Un computador es un conjunto de sistemas informáticos, físicos y eh, digitales. ¿Sí? ¿Estamos ahí bien? Pero vámonos a la torre. La torre tiene una gran cantidad de componentes. La mayoría de los componentes de una torre son objetos cerrados. Cumplen un fin, pero no se pueden adaptar. Estos objetos tienen que ser cambiados. Entonces el objeto ya no puede seguir evolucionando. Hasta la misma torre, el mismo caparazón es cambiado para un mayor espacio de los componentes internos del equipo. Pero vámonos con algo que dentro de todo este sistema que es catalogado como torre es abierto. Es hecho en muy pura esencia para una adaptatividad, evolución y modificación. No todos los objetos de este apartado que voy a mencionar, pero sí hay muchos. Hay algo que en un PC se llama la motherboard, o disculpen, la motherboard, o la placa madre. Hace muchos años, la gente del área de informática conocerá de que existían unas placas madres de color negro, sacados en edición limitada. Y ya pasó el tiempo desde esas placas, pero hoy en día el que tenga una de esas placas es realmente una persona que está muy montada y un buen equipo. ¿Por qué razón? Porque esas placas fueron hechas en su tiempo pensadas a largo plazo. Placas que podían ser adaptables, se podían modificar. No importa qué cosas saquen hoy en día o qué placas nuevas inventen, estas placas tenían un nivel de modificación y adaptabilidad muy profundo. Entonces a mi criterio, es el único objeto abierto técnico de un computador que puede trascender el uso final. Sí, el uso final del que creó esas placas era para ese modelo computador. Pasaron los años, la gente se dio cuenta de que el tipo era un genio. No solamente las creó para este modelo, podemos adaptarlo a este modelo, podemos adaptarle esto a la placa y continuar teniendo un buen equipo con algo antiguo, creado en su más pura esencia, para su más sencilla y única finalidad. Entonces, creo que con eso doy respuesta al por qué es la cultura y en sí la antropología es relevante para mi campo de formación. Cuando estudias informática, muchos de los que conozco que estudian informática son centrados disculpen, cuando estudias sistemas, muchos de los que conozco que estudiamos sistemas son centrados en informática. Está bien, eso va de la mano, eso es lo que nos están enseñando, pero cuando nos colocamos un poquito más profundos, podemos ver que el estudio de los sistemas se basa en muchas cosas. Los sistemas nacen de la carencia del hombre en necesitar un orden. Cuando nosotros asociamos con temas que podemos ver a diario o con temas idealistas, ideológicos, podemos ver que la profesión o lo que tú hagas con la profesión o lo que tú hagas con lo aprendido de la profesión puede trascender un poquito más allá de la informática, pero obviamente cada quien tiene su criterio propio del estudio. Obviamente cada quien estudia esto por sus propias bases, sus propias necesidades, sus propios gustos. Yo en lo personal me ha gustado mucho mi carrera, me ha gustado mucho en sí poder catalogar un sistema, poder entender cuando la gente es rutinaria, cuando la gente rompe ese estatus o margen social de tener que encasillarse realmente en lo mismo de todos los días. Entonces he podido catalogar eso en varias personas cercanas a mí. Cuando comencé a estudiar con estas asignaturas, estoy viendo antropología, sociología, comencé a indagar un poquito más porque soy una persona que se interesa mucho en la sistematización teológica de nuestros ancestros y comencé a ver formas de cómo en sí el sistema venía de la mano con campos de la filosofía muy profundos, con campos de la evolución, con campos de la adaptabilidad. Entonces, eso sería todo por hoy. Yo espero que sea de agrado mi exposición para ustedes. Lo he dicho desde mi punto de vista, desde mi criterio y pues con las más sinceras palabras. Un feliz día y hasta luego.